Bienvenidos a vuestro canal de noticias de IA. Hoy traemos un día cargado, desde investigaciones a declaraciones de peso, y movimientos empresariales que redefinen el panorama. Prepárense para un recorrido por lo más relevante del sector. Empezamos con una noticia que ha generado bastante revuelo. El estado de Alabama ha iniciado una investigación sobre OpenAI. Esta decisión llega tras el reciente hackeo de Hugging Face. La implicación de OpenAI en esta investigación sugiere una preocupación creciente por la seguridad de los datos y la infraestructura de la inteligencia artificial, especialmente cuando se trata de plataformas tan influyentes. Veremos cómo avanza esta situación y qué implicaciones tiene para el futuro de la seguridad de IA. Sin duda, un movimiento que pone el foco en la responsabilidad. Cambiamos de tema, pero no de tecnología, con una aplicación de la IA que impacta directamente en la calidad de vida. La Generalitat Valenciana ha anunciado la incorporación de drones e inteligencia artificial para mejorar el control de la calidad del agua en la Comunitat Valenciana. Esta iniciativa busca optimizar la monitorización y detección de posibles problemas en el agua, utilizando la IA para procesar los datos recogidos por los drones. Es un paso adelante en la gestión ambiental y en el uso de la tecnología para el bienestar público. Una medida que refuerza el compromiso con la sostenibilidad. Y hablando de grandes nombres, pasamos a unas declaraciones que no han dejado indiferente a nadie. Estas palabras del CEO con acento de OpenAI revelan una autocrítica y una reflexión sobre el impacto real y el ritmo de adopción de la inteligencia artificial. Es una perspectiva interesante de uno de los líderes más influyentes del sector, que nos invita a moderar las expectativas y a comprender mejor los tiempos de transformación. Una confesión que arroja luz sobre las expectativas del sector. Mientras tanto, en el ámbito empresarial, hay movimientos de gigantes. Nvidia se está jugando 105.000 millones para levantar la megafábrica de IA de OpenAI en Ohio. Esta instalación contará con 8 gigavatios y utilizará sus chips en exclusiva. Es una apuesta colosal que subraya la importancia estratégica de la infraestructura de hardware para el desarrollo de la inteligencia artificial. La inversión de Nvidia en esta megafábrica no solo asegura el suministro de chips, sino que también consolida su posición como actor clave en el ecosistema de la IA. Una inversión que marca un hito en la infraestructura de la IA. Y para cerrar, una noticia que afecta directamente a los usuarios de una de las herramientas de IA más populares. ChatGPT ha tomado una drástica medida para que tengas que pagar más si quieres continuar usándolo. La compañía ha justificado esta decisión con la frase "es un cambio necesario". Esto apunta a una estrategia para monetizar el servicio y asegurar su sostenibilidad a largo plazo, posiblemente para financiar nuevas mejoras y el mantenimiento de su infraestructura. Sin duda, tendrá un impacto en la base de usuarios y en cómo se accede a la inteligencia artificial generativa. Un ajuste que redefine el acceso a la IA para muchos. Eso es todo por hoy en nuestro repaso a las noticias más destacadas del día en el mundo de la inteligencia artificial. Os dejo los enlaces a todas las noticias en la descripción. Nos vemos mañana con más novedades. Si te ha gustado, suscríbete y dale a la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.